Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos preparados, dispuestos para informaros, para enmarcaros la información y para opinaros sobre esa información, con algunos criterios que nos autoimponemos y que nos parecen importantísimos. El de la valentía y a la vez el del rigor, porque de lo contrario pues estaríamos haciendo un medio de comunicación a lo Telepedro, ya me entendéis. Y desde luego para que eso pues cuaje, tiene que haber un ambiente general de libertades. No vale convenir a contar lo que dice el argumentario de mi partido, cosa que ya he oído en otra televisión unas horas antes, no. Aquí hay que venir a opinar de lo que yo proponga, que ese es mi papel, dentro del margen de libertades que cada uno, cada medio de comunicación otorga a sus vehiculadores de información, a sus tertulianos, como tradicionalmente se les llama. Así es que espero que lo disfrutéis. Si os quedáis 10 minutos pendientes del programa, enseguida vais a ver que hay un aroma distinto, que esto es otra cosa distinta de lo que os da pues Antena 3 o Telecinco, en fin, todas las cadenas pues que tienen equilibrios más o menos inestables con el poder. Bien, hoy hay que empezar, es obligado, porque no sabemos qué resultante va a tener en las próximas horas y días con la consolidación de lo que parece un nuevo conflicto bélico. Resulta que el gobierno de Pakistán, y ahora vais a ver las imágenes, asegura haber bombardeado la capital de Afganistán, Kabul, además de otras ciudades importantes como Kandahar y Patkia. Esas acciones se produjeron esta madrugada y ha supuesto además que Pakistán le declare la guerra abierta a su país vecino, el de los talibanes, Afganistán, quede esto bien claro. En una escalada del conflicto que ya se ha convertido en el incidente más grave entre los dos países desde el regreso de los talibanes al poder. El conflicto escala en una ola de ataques que deja además una guerra de cifras también sobre las víctimas que hoy por hoy en estos momentos son imposibles de verificar. El gobierno de los talibanes ha asegurado hoy que, a pesar de estar listos para responder a cualquier agresión, como es el caso, su objetivo final sigue siendo una resolución negociada de la crisis con Pakistán. Esperemos que eso sea así. Hay que decir que esta declaración de guerra abierta por parte de Pakistán entraña un riesgo, y es que Pakistán es un país nuclearizado, esto es, que tiene armas nucleares, para entendernos, y en ese territorio pues cualquier decisión de declarar la guerra abierta a un vecino tiene que verse pues como algo muy preocupante, que puede tener una escalada en la que nos podemos ver este fin de semana o la semana que viene con otro conflicto en marcha en el mundo, cosa que no quisiéramos, pero que es fácil que se produzca. Bueno, y en Hungría van a tener elecciones, será a mitad de abril, y hay muchas preguntas que hacerse en torno a lo que se cuece ya la previa de las elecciones húngaras. Por eso queremos hablar con Rodrigo Ballester, que es director del Centro de Estudios Europeos del Matías Corvinus Collegium de Budapest. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Javier, encantado de estar con vosotros. Igualmente. Vamos a ver. Esta campaña electoral en Hungría parece que se está recalentando con un argumento, que es la guerra de Ucrania. Hungría ha desplegado tropas últimamente y ha convertido en la campaña electoral en una especie de plebiscito sobre si hay que apoyar a Ucrania o no hay que apoyar a Ucrania, qué hacemos en la guerra, y eso va a ser uno de los elementos motores de esta campaña. Sí, así es. Es decir, que son elecciones legislativas para elegir al próximo primer ministro, y entonces hay mucha tensión alrededor, porque el punto de partida, lo que tenemos que entender es que en Bruselas se la tienen ya juradísima, realmente juradísima, a Viktor Orbán. Entonces, con los precedentes que ha habido de intervencionismo electoral, tanto en Rumanía, también en Polonia, porque en Polonia sabían perfectamente que si votaban bien iban a recibir los fondos europeos, y así sucedió. Y también el precedente de Georgia, del que se habla menos, pero también era muy importante,
sí que hay, digamos, un riesgo de intervencionismo de la Unión Europea. Porque Orbán, aparte de ser la némesis, aparte de ser, digamos, la oveja negra de la Unión Europea, es también el líder más vocal que impide ahora mismo, digamos, por ejemplo, la accesión de Ucrania. Es decir, que muchos países estarían dispuestos a dar la bienvenida a Ucrania a la Unión Europea como un Estado miembro. Es una absoluta locura, es una barbaridad. Entonces, Hungría se opone sin pelos en la lengua y dice muy alto lo que muchos piensan muy alto. Entonces, es un obstáculo. También es verdad que desde el principio del conflicto, Budapest siempre ha abogado por una solución negociada, por un tratado de paz y ha abogado un poco mucho como hacía el Papa para determinar esta verdad. Y entonces, es un tema. ¿Y qué está pasando ahora mismo concretamente? Que una parte del petróleo, la mayor parte del petróleo ruso que llega a Hungría y a Eslovaquia a través de un oleoducto que está en Ucrania, estuvo bombardeado, lo bombardearon probablemente los rusos, pero parece que los ucranianos, para meter presión a Hungría, no quieren arreglarlo y no quieren que sea operativo de nuevo. Claro, si el suministro energético de Hungría depende principalmente de ese gasoducto, pues Hungría está peleando ahora mismo para que también meter presión por su lado. Como bloqueando también unas importaciones de gasolina, diésel y también de electricidad, porque es que sí que hay un riesgo de que Zelensky esté haciendo un chantaje a Víctor Orbán para intervenir en las elecciones y que no salga elegido Víctor Orbán, sino su contrincante, que aunque no lo diga, es mucho más pro-ucraniano. Esa es la situación. ¿Qué dicen las encuestas? Parece que es curioso porque se juegan la presidencia Orbán y Magyar, que es el oponente, pero es que el oponente o el opositor tampoco aprueba eso de enviar armas a Ucrania. Así es que la diferencia es un tanto más sutil de lo que pudiera parecer desde lejos. Sí, pero también es verdad que el líder de la oposición es una persona muy ambivalente que probablemente diga cosas que luego no va a cumplir, cosa que nos suena mucho en España, ¿no? Algún líder no ha cumplido su programa electoral y donde decía sí, luego el día siguiente dijo que no. Y eso puede ser el caso del líder de la oposición, porque es una persona que primero es un aparachic de Fidesz, por así decir, que ahora mismo se ha convertido en caballero contra Fidesz, etcétera, pero bueno, viene exactamente de esos rangos. Es una persona que hizo su carrera política grabando audios de su exmujer cuando era ministra de Justicia. Es una persona que ha jugado muy, muy sucio. Y luego, y que por cierto no es de fiar, porque tiene ya un pasado un bagaje ya muy, muy pesado. Luego, es una persona que es totalmente dependiente del PPE, del Partido Popular Europeo, en el Parlamento Europeo y en Bruselas en general. Y el PPE sí que tiene una posición abrumadoramente a favor de Ucrania. Entonces, una cosa es que le dejen, digamos, pretender que ahora mismo es más conservador durante la campaña electoral, pero es muy probable que si las ganara las elecciones, al final aplicaría la misma agenda, que es la agenda clásica de Bruselas. Y respecto a las encuestas, pues hay encuestas reñidas y incluso a veces contradictorias. Pero me preocupa ver que las encuestas que maneja la oposición le dan una ventaja enorme de a veces 20 puntos, de 15 puntos, que es que, permítanme la ironía, pero es que no creo que lo haría ni Tezanos, ¿no? Y en cambio hay otras encuestas manejadas por Fidesz, por el partido en el poder, que son mucho más, digamos, igualadas, a veces con victorias de 2 o 3 o 4 puntos de diferencia. Y claro, me preocupan estas encuestas completamente falsas porque eso es una manera también de preparar el terreno para luego, en caso de victoria de Víctor Orbán, que se contesten esas elecciones falsamente y que al final sea un pretexto para que Bruselas pueda estigmatizar todavía más al gobierno de Víctor Orbán y cortarle todavía más los fondos y quizás privarle de sus derechos de voto en el Consejo. Hoy en día, el argumento casi de Pavlov de todo lo que pasa en unas elecciones y tiene la culpa Putin es un argumento que Bruselas podría utilizar aquí también en clave intervencionista. Eso es preocupante, porque Eh, la verdad es que están muy reñidas las elecciones.
Sí, sí. Rodrigo, dime una cosa, ¿qué papel o qué importancia tiene para el elector en Hungría? Hungría tiene un componente agrícola importante, el reciente acuerdo de Mercosur tan polémico que ha movilizado a los agricultores de buena parte de los países europeos en su contra. Pues una importancia muy grande, es muy buena pregunta. Hungría es un país muy agrícola y el gobierno se ha posicionado claramente contra el acuerdo de Mercosur. Y claro, escuchar hoy mismo que Ursula von der Leyen va a empezar a ponerlo en práctica Sí. de todas maneras, a pesar de la acción que el Parlamento, digamos, la acción judicial, de la apelación del Parlamento Europeo ante la Corte de Justicia, pues eso se vive mal aquí, se vive mal porque es un país que depende mucho de la agricultura, que tiene un sector agrícola importante y que además es un sector al que el gobierno defiende, ¿no? Aquí las manifestaciones de agricultores que van a Bruselas, pues, a ver, aquí se apoyan, ¿no? Se apoyan. Entonces se ve de un muy mal ojo. Y bueno, también es verdad que este gobierno está tan acostumbrado a defender el interés nacional y de hacerlo sin complejos y sin tapujos, que si al final esto sucede, yo creo que encontrar una manera también de proteger a sus agricultores, quizás incluso no respetando o aplicando este acuerdo de una manera que no sea lesiva para sus agricultores. Aquí sí que importan mucho los agricultores. Rodrigo Ballester, un placer enorme tenerte en el programa, Igualmente, te lo agradezco mucho, te deseo un buen fin de semana, que puedas recargar pilas de cara a ese proceso electoral que va a ser seguro apasionante. Gracias. muchísimas gracias. Bueno, nosotros continuamos con noticias de la Comunidad Valenciana, porque hoy ha pasado por el juzgado de Catarroja la jefa de prensa de Carlos Mazón, del que fuera presidente ya dimitido de la Generalitat Valenciana. Y ha confirmado pues, que dieron información pues, falsa de los horarios en los que el presidente entonces de la Comunidad Valenciana llegó al Palau de Gobierno. Dice la periodista que es que dijimos lo que nos parecía lógico, no lo que sabíamos, con lo cual pues ha producido un impacto sobre ya el caso Mazón, que en fin que ya cuelga de todo esto. En este juzgado se va a ventilar pronto un caso muy sintomático, y es que ya son varios las víctimas y el abogado, uno de los abogados de las víctimas que han dicho que, óigame, como que el marido de la juez, que por cierto también es juez, son 6 en concreto las víctimas que han solicitado que se recuse a la juez instructora, la juez de Catarroja, porque hay vicio de nulidad en la causa a raíz de que hay audios que certifican que su marido, que se llama Jorge Martínez Rivera y que también es magistrado, pero no de ese juzgado, interrogaba en primera persona a los afectados y daba instrucciones al personal del juzgado como si fuera el titular del mismo, y no lo era. Y eso es una circunstancia de extrema gravedad que ya veremos cómo torea el Consejo del Poder Judicial esta demanda como les digo, del abogado de 8 de las familias de las víctimas. Bien. Y dicho esto, hay que hablar de droga. ¿Por qué hay que hablar de droga? Pues porque ya os lo he comentado muchas veces, o hacemos que este país cambie el discurso de sentencias, de juzgados, de decisiones en torno a la droga, o corremos el riesgo de que al final una parte de nuestro país sea parecido al Estado mexicano de Sinaloa. Manden más los narcos de lo que manda la policía, los jueces, los fiscales, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se hace eso? Pues endureciendo las penas, creando juzgados especializados, haciendo que los que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho peligro, pues son llevados ante el juez por parte de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, no entren y salgan con sí, bueno, sale en libertad condicional con cargos en su contra, vale, pero sale por la otra puerta y se vuelve a subir a la narcolancha y vuelve a hacer lo mismo que antes de ser detenido. Esa es la triste realidad de algo que tenemos que cambiar juntos, ustedes y nosotros. Tenemos que hacer que los partidos políticos entren en este tema porque es una necesidad
y en sus programas políticos de cara a las elecciones generales haya cambios concretos para que esto se revierta o se mejore la situación de impacto sobre la sociedad española del narcotráfico. Modestamente, ¿yo qué puedo hacer? Pues irles ofreciendo ejemplos ciertos que certifican las imágenes que les expongo. En primer lugar, hoy nos vamos a Alicante, a la localidad de Crevillent. Crevillent era famosa por las alfombras en tiempos de nuestros mayores. Hoy es famosa, yo que sé por cuántas las cosas. Pero fíjense en esta plantación de 1000 plantas de marihuana que ha sido intervenida hoy, 1200 plantas de marihuana, que son muchas plantas de marihuana. Esto debe dejar mucho dinero y claro, no conozco el caso concreto, porque otros casos sí lo hemos podido comprobar, pero normalmente pinchan la electricidad de forma ilegal del circuito eléctrico de la localidad y se sirven de ella sin pagarla. Pues seguramente sería el caso, ¿verdad? La instalación es muy grande, claro, para tener 1000 plantas de marihuana ya se pueden ustedes figurar que pues esto es muy grande lo que tiene que ser la implantación casi de industria de la planta de marihuana. Y de ahí nos vamos a ir a la Costa del Sol, Granada, donde ahí han intervenido en el día de hoy. Estas son las imágenes de Crevillent. Ahora nos vamos a la Costa del Sol y en Granada, donde ha caído una organización que se dedicaba a enviar hachís y cocaína a Europa del Este. Y les han intervenido 2 toneladas de hachís, ¿qué os parece? 2 toneladas de hachís y 55 kilos de cocaína. 7 detenidos. ¿Cómo lo hacían? Pues lo camuflaban en palés de ladrillos que supuestamente eran objeto de exportación hacia los países donde tenían previsto llevar la droga y hacer negocio con ella. Así es que, bueno, 2 ejemplos de cómo, sea por consumo aquí, sea por país donde se concentran las bandas que llevan la droga a diferentes lugares añadidos, pues oiga, lo que tenemos aquí es un conflicto muy serio, No hay organización de la droga que se precie que no tenga al menos presencia en España, sino actividad, que también lo demuestra porque hemos visto hasta microsubmarinos con los que envían cocaína a las costas gallegas, por poner un ejemplo. Y lo de abajo del estrecho, pues ya se lo saben ustedes. Marruecos, 120.000 hectáreas de hachís plantadas y una clientela fija que conoce perfectamente los hábitos y que supone un reto, como vimos en Barbate, para la seguridad de los agentes que tienen que combatir el tráfico ilegal de drogas en este país. Bueno, pues quiero que hablemos del Club de Amigos del Toro Televisión por varias razones. La primera, si ya habéis llegado a la conclusión de que vosotros y nosotros compartimos ideas, confiar en nosotros, que somos la manera más rápida y más eficaz de trasladar esas ideas al conjunto de los ciudadanos. ¿Cómo podéis apoyar esa cadena? Pues apoyándonos a nosotros. ¿Cómo podéis apoyar al Toro Televisión? Pues haciéndoos miembros del Club de Amigos del Toro, que es tan sencillo como llamar al 91 616 2464, ahí os van a informar, ahí vais a decidir qué aportación queréis hacer y luego está el otro sistema más novedoso, que es la aportación a la fundación de esta casa. ¿Y eso por qué es bueno para vosotros? Porque os permitirá deducir en términos muy elevados lo que hayáis dado de donación en vuestra declaración de la renta. Estoy hablando de 80% de desgravación de lo que hipotéticamente decidierais donarnos. Bueno, ahora lo dejo en vuestras manos. Cualquier duda, ni lo dudéis, al teléfono o al correo electrónico del Club de Amigos y os la resolverán enseguida. Y vamos a hablar de lo que a mí me parece un asunto gravísimo de la actualidad de estos días. Es el acuerdo entre el Gobierno de España y el del Reino Unido a propósito de Gibraltar, que elimina la verja que permite un tráfico fluido entre los ciudadanos de la comarca del Campo de Gibraltar y de la Roca de Gibraltar mismo,
pero que presenta muchas dudas, muchos interrogantes y desde luego pues ahora hablaremos con don José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras. Muy buenas tardes, alcalde. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos, verdad? Bueno, sí, me alegra mucho. tiempo. Me alegra mucho tenerte aquí, aunque sea un momentito, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Muchas gracias. ¿Qué objeciones le ves al acuerdo entre el Ministerio, bueno, anunciado por el Ministerio de Exteriores, por cierto, en inglés, este acuerdo que es la octava maravilla según el ministro Álvarez? Vale, la incertidumbre y el desconocimiento. Ayer recibíamos los alcaldes una carta diciendo que en primicia nos mandaban el enlace para que conociésemos el acuerdo entre el Reino Unido y Bruselas, donde está incluido España. El acuerdo está en inglés, tiene 1000 páginas. Si es un inglés muy técnico, si lo pasas por conocer por la inteligencia artificial, las 1000 páginas se quedan en 600. Es decir, no sé dónde habrán ido las otras 400. Lo que sí es verdad es que hay una gran incertidumbre, hay un gran desconocimiento de cómo se desarrollan los acuerdos, cómo se va a implementar y cómo se va a tratar el tema de la diferencia de la fiscalidad entre ellos y nosotros. Por supuesto que no sabemos esa riqueza compartida cómo va a ser. Ellos tienen 90.000 euros de renta per cápita al año, 90.000. En este lado hay pues 15.000. Es una diferencia brutal que puede ser que con la diferencia de impuestos entre La Roca y lo que hay en el campo de Gibraltar, la capacidad que tienen los gibraltareños económica frente a los campos gibraltareños y la falta de compromiso por parte del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, de construir, de mejorar las infraestructuras del campo de Gibraltar, que es la gran olvidada, pues puede que todo ello, pues por mucho que nos pongan un avión a Madrid al día, que se tardará 20 minutos de aquí al aeropuerto, pero se tarda 1 hora y 5 a Jerez o 1 hora y media a Málaga, es decir, que tampoco es tanto, pues puede que no tengamos la capacidad de reaccionar frente a la caída de esa verja que facilitará a los trabajadores españoles que van a Gibraltar, pero que facilitará aún más que las empresas gibraltareñas se establezcan aquí, en el campo de Gibraltar, y al final estemos trabajando para los gibraltareños al otro lado de la verja, ahora, cuando se quite, pues al otro lado donde estaba la verja, y a este lado donde no está la verja. Por eso mi miedo, es decir, saber si, y con esto, es que son muchas las dudas, es que no sabemos cómo se va a acometer y que eso al final, pues las dudas te crean recelos y miedo en mayúsculas. Alcalde, el Gobierno de España ha hecho un estudio de impacto económico, ha hablado con los municipios del campo de Gibraltar para ver qué impacto puede tener esto a la corta, a la media y a la larga sobre los diferentes municipios afectados. La zona de especial interés económico que existe en otras partes de Europa, especialmente en Italia, cuando influyen otros países externos a las zonas de la Unión Europea que tienen esa capacidad de influir y no es tan grande como esta, pues el estudio que se ha hecho aquí por parte de las empresas serias que han contratado a bufetes formados y bien formados para saber cómo se debería actuar y cómo se debería influir para evitar un impacto negativo al quitar la verja y para también tener un compromiso de esta zona del campo de Gibraltar como una zona que sufre el Brexit más que ninguna otra zona de España y que necesita desarrollar esta zona logística fundamental para España y por supuesto también para la Unión Europea. Bueno, todo esto está ahí plantado, está estudiado, se ha presentado al gobierno y el gobierno es verdad que nos ha reunido varias veces, que incluso el ministro ha venido, incluso el ministro ha comparecido en el Congreso y en el Senado. Hasta hace pocos días yo he sido el presidente de la Comisión de Exteriores del Senado y ha comparecido. Y es verdad que allí un poco arrastrado por la fuerza y pidiendo amparo al presidente para que compareciese e incluso amenazando con pedir amparo al Constitucional si no lo hacía, para hablar de muchos temas. Pero
la realidad es que todas las reuniones estaban siempre faltas de datos. ¿Y Bueno, qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Perdón, que es que a este lado de la mesa de la negociación que estaba Bruselas, es decir, la Unión Europea y España presente, no estaba el campo de Gibraltar. Al otro lado de la mesa negociadora estaba siempre el Reino Unido y Gibraltar. ¿Qué pasa? Que han sabido siempre de primera mano, especialmente los empresarios, qué es lo que se iba a acordar. Y les ha dado tiempo durante estos años a ir preparándose y cuando caiga la verja, ellos sabrán qué tienen que hacer para desarrollar actividades, para saber cómo no pueden ser afectados competitivamente en negativo por esa caída de la verja, sino que sean todavía más capaces de crear riqueza a para costa. Gibraltar. Sí, sí, Para Gibraltar. eso es. Sí, Pero sí. no sé cómo se va a crear la riqueza aquí. Y es más, ese miedo viene porque yo no sé cómo le va a afectar el puerto y la entrada de mercancías por Gibraltar a España y al campo de Gibraltar. Va a haber dumping fiscal, va a haber una competencia desleal, va a haber una falta de capacidad. ¿Cómo se va a resolver? Las empresas relacionadas en las marítimas, el propio puerto, la Cámara de Comercio, la Federación de Empresarios, los sindicatos, resulta que nadie sabe los detalles, no solo este pobre alcalde y el resto de los alcaldes, nadie sabe los detalles. Claro, ante esta situación estarán ustedes conmigo en que lo que tenemos que tener es mucho miedo. Yo he utilizado una frase que se me ha ocurrido, que espero que se sepa interpretar, si soy capaz de hacer, saber interpretar bien con claridad mi temor con el tema de que cuando caiga la verja, ¿quién va a ser la colonia? Porque igual la colonia ya no es Gibraltar, igual la colonia es el campo de Gibraltar, porque tienen mucha capacidad económica y muchos conocimientos y muchos datos que nosotros no tenemos. Y eso, sin lugar a dudas, teniendo menos impuestos, teniendo más posibilidades de crear sus empresas y desarrollar su actividad aquí, al final, díganme si no estamos en una situación, por lo menos, de preocuparnos. Palmas solamente para el beneficio de nuestros trabajadores, que va a ser más rápido. Pero más rápido se podía haber hecho con un paso específico para los trabajadores, de tal manera que no interrumpiesen casi su tránsito y fuese un paso rápido. Eso no hacía falta si es que va a traer otros perjuicios. Entonces, bueno, pues gracias por invitarme a contar con sus seguidores, que son muchos y se lo agradezco, y entender primero nuestra reclamación de que el campo de Gibraltar tiene que ser una comarca que el gobierno tiene que invertir en infraestructura ferroviaria, carreteras, etcétera, para crear riqueza y empleo. Que la Unión Europea es su obligación, porque tras el Brexit, esta, vuelvo a repetir, es la zona más afectada. Luego tenía obligación la Unión Europea también del campo de preocuparse e interesarse y actuar sobre el campo de Gibraltar. Y mientras, ya le digo, algo que era una postura de fuerza la que teníamos al salir el Reino Unido de la Unión Europea y que España podía haber aprovechado, se ha convertido con un tal vez buenismo, se puede convertir en una decisión perjudicial. Y no sabemos tampoco en esos 1000 folios en inglés si algo va mal, ¿se puede cambiar? ¿Qué hay que hacer para cambiarlo? Ya. Bueno, alcalde, y luego hay una cosa, por último, la que espero que esté de acuerdo conmigo. Tirar abajo la verja, abrir la frontera que había entre Gibraltar y el campo de Gibraltar es un asunto de la soberanía española. Yo no entiendo cómo, entiendo perfectamente que sea un asunto de la soberanía británica también, por eso lo van a llevar a la Cámara de los representantes allí en Inglaterra. Y esto se va a llevar al Parlamento Europeo, muy bien, por el acuerdo Schengen, porque habrá que tomar unas decisiones que tengan que valorar positiva o negativamente los del Parlamento Europeo. Pero, oiga, ¿y el Parlamento Español? Las decisiones de soberanía me da a mí la sensación que las están hurtando en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Mire, va a comparecer el ministro Álvarez en el Congreso de los Diputados para informar.
para informar, no para que los grupos políticos, no para que la soberanía nacional pueda tener capacidad de influir y cambiar algo de ese acuerdo, solo para informar. No comparece en el Senado, que es una Cámara que no le gusta nada. Ahí hay mayoría del Partido Popular y parece que le entra urticaria. No comparece en el Senado, sí ha pedido ir al Congreso. Yo supongo que en el Senado se pedirá por parte de la Comisión de Exteriores, pediremos, o por parte del presidente, invitará de la Cámara, Pedro Rollán, invitará al ministro a que comparezca también e informe, que es lo lógico, pero informar no es suficiente. Allí tendríamos que tomar decisiones. No pueden estar decidiendo en Bruselas sobre España en su totalidad en este tema o el campo de Gibraltar, porque además usted y yo estamos seguros de que si este campo de Gibraltar estuviese en la zona catalana o en la zona vasca, tenga usted por seguro que ahí no imponían, como lo han impuesto al campo de Gibraltar, a los alcaldes y a la propia Junta de Andalucía y a la Diputación, el acuerdo sin ser invitados a tomar decisiones. Han sido invitados a tener la misma información que yo tenía como alcalde. Es decir, justita, sin tener capacidad de tener datos. Pero no han sido invitados a aportar. Y hemos aportado, en todas las reuniones hemos aportado, han tomado nota, pero después no sabemos qué ha pasado, no sabemos tampoco cuál es la respuesta y tampoco sabemos cuáles son las decisiones que se han tomado. Don José Ignacio Landalucía, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo, te deseo un buen fin de semana. Muchísimas gracias, es de verdad un placer estar con usted y con todos sus seguidores. Gracias. Nos vamos a publicidad. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Son las 8:05 jóvenes minutos, momento en el que entramos en nuestra mesa de análisis político. Lo primero, presentarles a nuestros invitados. Doña Marcela Regía, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Abogado, docente, etcétera. Muy bien. Y don Ricardo Ruiz de la Serna, a mi lado izquierdo, investigador asociado del Centro de Derechos Fundamentales, abogado, y yo suelo decir aquí, y sin embargo buena persona. Pero solo lo dices de mí, ¿eh? Sí, no, eso me acabo de dar cuenta yo, que de mí no lo ha dicho. Un día hace un monográfico de... Qué momento más bajo para la ironía, Marcela, no captas la ironía. Bueno, don Luis Sancho, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Abogado del Estado. Hoy no me riñe, ¿eh? Sí, no. Gracias, te lo agradezco. Tampoco ha dicho. Tampoco ha dicho buena persona. Bueno, ayer, como ya les contamos, Junts le metió 2 estocadas al gobierno del PSOE porque le tumbó 2 decretos que llevaban a convalidar. Uno, el decreto ómnibus que ellos prefieren llamar escudo social, porque tenía algún ribete para que se impidiera la desocupación de aquellos ocupas con problemas sociales y con problemas de supervivencia. Y luego el segundo de los decretos, y ahí hubo la sorpresa, eso es lo que les hizo daño de verdad, el segundo de los decretos que les tumbó Junts tiene que ver con bloquear precios en momentos de emergencia. El gobierno vio que en la catástrofe de Adamuz, en la Dana y en todas las catástrofes que hemos tenido recientemente, pues hay algunos que hacen el agosto y suben los precios de
de los Uber, suben los precios del tren, suben los precios de cuando hay tren, suben los precios de los autobuses, suben los precios de muchas cosas que el gobierno pretendía topar. Junts le dijo también que no. Todo eso ha traído una especie de ambiente de desánimo sobre la Moncloa, donde empiezan a ver que con Junts no se puede contar, empiezan a decir cosas como, comillas, lo publica El Mundo, estamos jodidos, esto es ingobernable. Claro, tanto tiempo en el funambulismo que al final se van a creer que lo normal es aguantarse de pie en el alambre. No, lo normal es caerse cuando uno vive en el alambre. Y luego, pues han llegado a la conclusión de que, ¿y ahora qué podemos hacer para que esto no se vaya abajo? Y la conclusión, pues, de qué se puede hacer y no, es entregar la gestión del impuesto del IRPF a los indepes catalanes para ver si con eso consiguen sostener la legislatura. Es una decisión muy complicada que entraña muchísimos riesgos. Uno de ellos, muy grave, es que si le dan esto a Cataluña van a perder, pero de goleada, en Andalucía, que son las próximas elecciones en junio. Vamos a verlo, todo junto. La fragilidad parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez ha quedado retratada cuando Junts ha tumbado por segunda vez el famoso escudo social. Los votos de los de Puigdemont han vuelto a ser decisivos para echar abajo el decreto, apenas un mes después del primer intento fallido del Ejecutivo. El panorama es claro, el gobierno de Sánchez gobierna a base de decretos y ni siquiera consigue sacarlos adelante en la Cámara Baja, por lo que resulta complicado que llegue a sacar adelante los presupuestos. Las riendas del país están ahora en manos de los 7 diputados independentistas que han decidido torpedear al Ejecutivo. El resultado de esta votación ya lo conocían un día antes. Junts ya había avisado de que votarían en contra si dentro del decreto incluían la prórroga a suspender los desahucios. Votaremos no. Por tanto, escudo social sí, ocupaciones no. Pero la sorpresa para el presidente ha sido que tumbaran un segundo decreto, de los 4 que se votaban, el que proponía topar precios en situaciones de emergencia. Con estas 2 derrotas, las estadísticas son demoledoras para Sánchez. En esta legislatura, el Congreso ha tumbado más de la mitad de sus decretos. En Moncloa los ánimos están por los suelos. Dicen que la situación es ingobernable y se hace evidente lo que ya todos sabían. Pedro Sánchez no cuenta con mayoría parlamentaria y su legislatura está acabada. La crisis de gobierno ya está aquí y Pedro Sánchez prepara otro giro de guión, una remodelación del Ejecutivo a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. María Jesús Montero dejará su puesto como vicepresidenta y ministra de Hacienda para centrarse en las elecciones andaluzas como candidata del PSOE. Su lugar lo ocupará previsiblemente Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía y el favorito de Sánchez para dirigir Hacienda. Luis Sancho, ¿cómo ves este funambulista a punto de caerse del alambre? Estoy que no salgo en mí de asombro, porque este gobierno conculca todos los principios constitucionales habidos y por haber. De entrada, es un gobierno que se mantiene a pesar de no contar con los presupuestos. Segundo, legisla por decreto ley, cuando los decretos ley están previstos exclusivamente para situaciones de emergencia. Y luego, pues, en cualquier país serio, si te tumban una votación importante como es esta, hay una crisis de gobierno. Y además la oposición, que es en eso hay que ponérselo en su debe, no fuerza la dimisión del gobierno, que lo suyo es, después de una historia de estas, montar una moción de censura. La ganes o no la ganes, pero por lo menos ponerle la cara en vergüenza y recordarle las cosas que tiene que hacer. Don Ricardo. Mira, Xavi, la noticia ha contado muy bien lo que sucede, pero creo que es bueno también tratar de entender lo que significa. El gobierno, desde el comienzo, es rehén de los nacionalistas, y en particular es rehén de Puigdemont, que a su vez tiene una situación complicada, porque por una parte puede presionar al gobierno, pero por otro lado la realidad es que no puede regresar. Así planteado, la legislatura no ha muerto ahora, la legislatura lleva mucho tiempo muerta. Pero es cierto que Pedro Sánchez, en esta metáfora que tú utilizabas del funámbulo, Pedro Sánchez logra mantenerse. Y cuanto más tiempo se logra mantener, como señalaba Luis, más sufre la oposición también un desgaste. Porque al final la oposición no es capaz de derribar al gobierno. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Puigdemont,
logra pequeñas conquistas, logra pequeñas cesiones que no resuelven su problema final, pero muestran la debilidad del gobierno y avanzan con la agenda nacionalista o separatista o como se la quiera llamar. La oposición tampoco logra desbloquear la situación porque ciertamente una moción de censura ahora mismo estaría abocada a fracasar sin perjuicio del valor político que pudiera tener de retratar al presidente del gobierno. Y al final Sánchez está utilizando una táctica de tierra quemada que para el año que le puede quedar, si es que no adelanta las elecciones según los resultados de los procesos judiciales, le puede servir. Porque aquí la incógnita final es quién va a ser el candidato. Es decir, ¿Pedro Sánchez se va a arriesgar a perder unas elecciones? Peor todavía, ¿se va a arriesgar a no ser el candidato y terminar sufriendo las consecuencias de los procesos penales que están abiertos? Y por eso me parece que hay que asumir que lo que queda de año, el diagnóstico que publicaba la portada de este periódico, es real. Esto va a ser ingobernable. Y por otra parte es una situación que cabía esperar a la vista de la debilidad del propio gobierno y de su condición de rehén de los partidos nacionalistas. Sí, ellos son muy capaces de no volver a llevar nada al Congreso y el asunto total, voy a aguantar. concluido. Doña Marcela. Antes de entrar en análisis, yo creo que hay que recordar lo ridículo que es que esta señora hable en catalán y estén todos con el pinganillo en el Congreso de los Diputados de la Nación Española, porque yo todavía me deja alucinada ese asunto. Y poquito más que añadir, o sea, yo creo que estas son las consecuencias de gobernar con socios incompatibles entre sí y que efectivamente es rehén de estos, ¿no? Y Sánchez abusa del decreto ley, que por supuesto, como ha apuntado Luis, es algo excepcional y extraordinario, pero lo hace para gobernar sin consensos y al final a veces le sale mal porque tiene estas presiones parlamentarias, que es lo que ha sucedido hoy. Yo siempre he pensado que iba a haber adelanto electoral. Cada vez me cuesta más creerlo, pero efectivamente Sánchez se encuentra en un laberinto complicado porque o bien si las adelanta y se presenta puede perder, si no se presenta a ver a dónde va y no sé, igual también lo alarga y no se evita votar como la Constitución establece. Fijaos Vamos, una cosa, perdona, no, cómo no. A ver si te vas a creer que moderas tú la tertulia. A ver si queda claro. Fijaos en una cosa que apuntaba Marcela y que me parece interesante prolongar un poco la conversación. Es que tienen algo en común todos. Todos tienen en común el interés en que el Estado sea débil. El Partido Socialista por los escándalos de corrupción que lo cercan y en particular el gobierno. Los nacionalistas porque cuanto más débil sea el Estado, más difícil les será defenderse de las ofensivas que llevan a cabo contra él. Creo que aquí la cuestión es que hemos llegado a un punto en el que el sistema constitucional nos ha conducido aquí. No quiero decir con esto, no hago con esto una enmienda a la totalidad de la Constitución, pero sí a que tomemos conciencia del grado de reformas profundísimas que va a ser necesario acometer cuando esto pase. Y creo, francamente, que va a haber instituciones que no sé si se van a poder salvar. Es decir, ¿cómo rescatar? Y otras que no merece la pena que se salven. A esto me refiero. Ya. Es decir, ¿cuál es el futuro, cuando todo esto pase, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la Fiscalía General del Estado? ¿Cuál es el futuro, con los debidos respetos, ¿no? Pero, ¿cuál es el futuro de la cúpula policial? ¿Cuál es el futuro de...? Es decir, no ha habido nada que el gobierno de Pedro Sánchez haya dejado liberado o haya salvado de la politización. ¿Cómo reconstruir esto? Pues esto nos está mostrando las costuras del sistema constitucional como antes no las habíamos visto, ni siquiera en los tiempos de Felipe González. Bueno, eso también abre una ventana de oportunidad, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos dicho que 5% para entrar en el Congreso, absolutamente necesario? Llevamos 20 años. Recomposición de esto de la ley DON, que es un cachondeo. Y tantas las cosas. Meterse con la ley electoral era algo... algunos amigos tuyos y míos están en ese esfuerzo desde hace 15 años y no lo conseguirán. Puede que aquí se abra cuanto más profunda sea la crisis de las instituciones contaminadas, pues más necesario se va a hacer el replanteo de cómo son las normas para continuar viviendo en armonía y en eficacia. La pregunta es si el partido más votado en España está dispuesto a hacer esas reformas, porque la historia de nuestra nación no pasa por ahí. ¿Sí? Nos bueno, muestra pero eso. En España hemos cometido la estupidez de repetir el sistema turnista del siglo pasado. La restauración. Que condujo a lo que condujo. Sí. Y me temo que puede conducir a algo parecido.
Espero equivocarme, pero... Fíjate que en esta cesión de la gestión del IRPF hay un trasfondo muy, desde el punto de vista histórico y si se quiere político, muy profundo. Es un entreguismo total. Es plantearle a los nacionalistas catalanes, te daré lo que me pidas. Tú recordarás que esto mismo fue lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero cuando se comprometió a aprobar, ¿te acuerdas? 2007, cuando se comprometió a aprobar lo que saliera del Parlamento de Cataluña. ¿Y te acuerdas cómo terminó? No fue suficiente, una cosa increíble. Llegó y les dijo, aprobaremos en el Congreso de los Diputados. Esto además recuerda a un episodio histórico que la gente no conoce bien, que es el de Enrique, el de las Mercedes, que fue el antecesor de la Reina Católica, y que el tío, con tal de continuar en el trono, daba títulos nobiliarios y lo que hiciera falta con tal de mantenerse. Y pasó lo que pasó, claro. Desde luego que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa de publicidad, apenas 2 minutos, volvemos enseguida y continuamos, que nos queda aquí plancha para aburrir. Ya estamos de vuelta. Bueno, y es que además de esa sensación de fin de viaje en la Moncloa, hay otra complicación. Y es que ha pasado por la Moncloa Illa, en una reunión secreta. Y Illa le ha dicho al presidente, como el grumete del Titanic, uy, ha trincado el salvavidas, se ha echado al agua y el que venga que arree. Le ha dicho Illa, mira, vamos a aplazar esto de los presupuestos para ganar tiempo, pero es fácil que me los tumben. Si a mí me tumban los presupuestos, yo convocaré elecciones y las haré coincidir con las de Andalucía. ¿Os imagináis? Eso es una bomba de relojería. Bien, a partir de ahí, ¿cuál es la solución? La única puertecilla que le queda abierta a Sánchez, ceder el 100% del IRPF a los catalanes. Vale, si lo hace, ya se puede despedir. En las generales, pero antes en las de Andalucía, y ganará ella, probablemente gane ella en las catalanas, pero ya se salva y el resto del Titanic se va al fondo del Atlántico. Pero se salva el PSC, no se salva el PSOE. Es decir, claro. Al final ella tiene sus propios intereses que no coinciden ni con los del PSOE ni naturalmente con los del Gobierno de la Nación. Digamos que al 100% no. Coinciden los suyos. Antes cuando decía lo de ella no he podido evitar echarme a reír porque hay una realidad y ya al final va a resultar más hábil de lo que inicialmente se pensaba. Sí. Porque al final ella va a salvar lo suyo y ya no tiene la menor intención de regresar a la política nacional siendo nada menos que presidente de la Generalitat y al final ella va a quedar como el político que pacificó Cataluña. El que logró reducir la tensión hasta que llegue a la Asamblea y entonces veremos, ¿no? Pero ya se va a salvar condenando a Pedro Sánchez. Al Titanic. Que no deja de ser lo que Pedro Sánchez haría si tuviera la oportunidad. Bueno, vamos a ver qué está pasando entre ella y Esquerra en la negociación de esos presupuestos que parece que va a embarrancar, si no es que hace alguna magia Pedro Sánchez costosísima, una magia que supone entregarse a la hoguera. Y ya no gobernará sin presupuestos. Ya está listo con 2 meses de retraso el proyecto de ley y tienen el apoyo de los comunes, pero ahora todo está en manos de Esquerra Republicana. Esperamos poder sumar los apoyos necesarios para que estos presupuestos sean una realidad lo antes posible. Pero para contar con el apoyo de los republicanos, Oriol Junqueras exige a Illa la cesión del IRPF. Si no lo hace, el presidente de RC ha amenazado con presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos. Si hemos aguantado 4 años en prisión, aguantaremos 4 semanas de prisión. La tensión es máxima entre republicanos y socialistas en Cataluña. Los independentistas quieren a toda costa gestionar y recaudar este impuesto, uno de los principales acuerdos de investidura de Illa. Por eso le piden que convenza a Sánchez. Según confirman fuentes al Toro Televisión, Illa habría puesto sobre la mesa a Pedro Sánchez una especie de ultimátum. Él no piensa ser el reo de su minoría parlamentaria y si no consigue los presupuestos, anticipará las elecciones.
Se espera que el pleno que determine esta decisión se celebre a principios de mayo. Si las cuentas fracasan, la situación no solo afectaría a las relaciones entre los socios de investidura en Cataluña, escalarían también al Congreso. Pero Sánchez prefiere pausar la reforma de la financiación autonómica. No quiere remover el avispero con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, que coincidirían con los comicios que ella podría adelantar en Cataluña, donde aún tiene opciones de ganar, frente a las duras derrotas que empieza a acumular el PSOE en el resto de España. Ha sido salir María Jesús Montero eufórica, la señora de la Juanola, y aquí ha habido aplausos en la mesa porque estamos fascinados por el futuro político de esta señora. Hoy, por cierto, le han dado todo tipo de cancha y de bola porque, bueno, debe estar en baja forma Pedro Sánchez, no sé muy bien por qué. Bueno, esto es un inconveniente añadido, el que formule y ya elecciones junto con las andaluzas, porque ni se les puede dar el premio a los indepes, ni se puede consentir pues que se salve él y el resto se queden en el Titanic. Marcela. Bueno, yo la verdad que coincido bastante con el análisis que ha hecho previo al vídeo Ricardo, la verdad, y creo que dentro de los socialistas va a ser el inteligente o el elegido, y es cierto que el Partido Socialista Catalán no tiene nada que ver con el Partido Socialista a nivel nacional, ¿no? Eso es una realidad. El adelanto electoral estratégicamente para el Partido Socialista me parece positivo, o sea, me parece que le va a venir bien y bueno, con independencia de lo que pase en las catalanas, creo que en general puede ser una buena estrategia para el punto de Cataluña. Ahora bien, si no logra conseguir los apoyos en los presupuestos, pues lo que tiene que hacer es disolver, como tiene que hacer el presidente de nuestra nación. Pues mira, otro ejemplo más que podría tomar nota Pedro Sánchez. Eso es lo que ha dolido más en la Moncloa, que me vengan a dar lecciones estos que estaban aquí de pollitos de la escuela como ministros de Sanidad. Don Luis. Pues efectivamente lo que hace ella, si convoca elecciones por no tener presupuestos, es afearle los colores a su jefe de filas. Yo además creo cada vez más que el PSC no es un apéndice del PSOE, sino a la inversa. Que el PSOE es una excrescencia del PSC, porque realmente en el único sitio donde en España el PSOE tiene fuerza es en Cataluña. En los demás sitios lo va perdiendo y lo va a perder en Andalucía. Andalucía va a quedarse como la sombra de lo que fue. Y va en este camino. Y lo único que les queda de fuerza y de base es Cataluña. Ricardo. Estaba pensando que Pedro Sánchez todavía tiene una fortaleza. Y es que es cierto que fuera de España, y particularmente en la Unión Europea, él se ha revestido del hábito del progresista. Es decir, con el crecimiento dopado que tiene la economía española por la inmigración, etc., él se ha presentado en Europa como el líder de los gobiernos progresistas. Y en lo que ha tenido que ver con algunas de las decisiones en materia internacional de política exterior que ha tomado, ha logrado tomar esa bandera, el reconocimiento, por ejemplo, de la autoridad palestina, etc. Claro, mientras él conserve ese apoyo, él puede apretar los dientes y decir, mira, no sacaré ninguna iniciativa. Me dedico a la agenda internacional, me dedico a tratar de mostrar que al final el gobierno de España está en una situación así por la irresponsabilidad de sus socios e ir condenando gente. A María Jesús Montero la mandará a Andalucía a fracasar. Ahí ya no lo mandará a fracasar, pero lo dejará circunscrito a lo que tiene, que también ella tampoco tiene más pretensiones. Y la cuestión es, ¿cuánto tiempo va a aguantar la gente que rodea a Pedro Sánchez sabiendo que se dirige a una vía muerta, sabiendo que se dirige a estrellarse contra un muro? Es decir, ¿cuánta gente va a soportar el riesgo, por ejemplo, de las hipotéticas responsabilidades que les puedan exigir? Fíjate la gravedad que tiene ahora, por ejemplo, los escándalos que rodean a la cúpula policial, el desgaste del ministro Marlaska. Me parece que todavía no hemos llegado al punto en el que el gobierno empiece a resquebrajarse por el propio interés de aquellos que rodean a Pedro Sánchez. Creo que el indicio que se daba en una de las noticias anteriores del nombramiento de Carlos Cuerpo indica que va a aguantar hasta el final, porque nadie nombra a un ministro para convocar elecciones al cabo de 5 meses. Entonces, si aguanta, habrá que asumir, Xavi, esa situación de ingobernabilidad en la que nos encontramos. Pero yo soy un hombre de fe. Y me acuerdo de aquel Zapatero que decía, estamos en la Champions League. Y una tarde recibió 3 llamadas telefónicas. Y tienes razón. De Europa, ¿De dónde? de China y de Estados Unidos. Y las 3 le dijeron, en diferentes idiomas, eso sí, le dijeron,
Me da que el problema vas a ser tú. Convoca elecciones. Ahí. O sea, tú acuérdate que además yo creo que estábamos... En una tarde, ¿eh? Sí, pero quiero decir, yo creo que ese día o el día siguiente o a los 2 días estuvimos juntos en la tertulia. El planteamiento era, si quieres que te sigamos apoyando, es decir, si quieres continuar enarbolando esa bandera del gobierno progresista, tienes que convocar elecciones. Lo que pasa es que en aquel momento Zapatero podía tener alguna baza que Pedro Sánchez no tiene. Zapatero en aquel momento no estaba rodeado de escándalos judiciales como está ahora Pedro Sánchez. Es decir, Zapatero estaba huyendo de muchas cosas, pero no estaba huyendo de la justicia. Sí, es verdad, lo cual atribuye pues una mayor gravedad a la continuidad de este gobierno. Bueno, vamos con eso que dices de los aspectos judiciales. Hoy no me negarás que la tertulia, al menos en su comienzo, ha sido política. Sí, no crónica de tribunales como cada viernes. Empezamos ahora, mira, por hablar. La juez del caso Plus Ultra ha dicho, Dios santo, lo que está saliendo aquí, anda, quita. Mándalo a la Audiencia Nacional y ellos verán que tienen clavos suficientes para crucificar a quien sea. Dice que, visto lo instruido, aprecia una nueva dimensión. En lenguaje judicial esto debe ser algo terrible, no estoy acostumbrado yo, me parece más bien poético, ¿verdad? El desbordamiento de los hechos, esto en el auto que manda el asunto a la Audiencia Nacional, el desbordamiento de los hechos por los que se incoaron las diligencias, que recuerdo era blanqueo de capitales, así como las sospechas de que una organización criminal se benefició del rescate de Plus Ultra, obligan a la magistrada a inhibirse en manos de la Audiencia Nacional. Eso es casi como decir, estoy a punto de confirmarlo, o lo he confirmado ya, y ahora que se apañe la Audiencia Nacional, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Y tú eres consciente de lo que significa que la jueza haya visto indicios de organización criminal? Sí. Es decir, la propia formulación ya debería llevarnos a la reflexión de qué es lo que ha estado pasando, qué es lo que ha sucedido para que en el caso Plus Ultra termine habiendo una organización para delinquir. Salte de un juzgado de instrucción a la Audiencia Nacional. Lo que ocurre es que esto también, en la estrategia que tiene el gobierno, que es la de decir, aquí ha habido investigaciones prospectivas, aquí se han vulnerado derechos fundamentales, aquí se han magnificado las cosas, el gobierno a corto plazo lo puede utilizar. Esto es una exageración, obviamente ustedes comprenderán que aquí no ha podido haber una organización criminal, esto se terminará dilucidando y a corto plazo le puede funcionar. Teniendo en cuenta que la estrategia en general que se está siguiendo en estos casos es doble. La primera es tratar de plantear que hay una investigación prospectiva y que por lo tanto habría una nulidad de actuaciones. En segundo lugar, tratar de ganar en el Tribunal Constitucional, con la idea de que ha habido una vulneración de la presunción de inocencia. Aquí el tema de fondo es si las responsabilidades se extienden o no se extienden al Partido Socialista como persona jurídica. Esto es algo que se tiene que ver en el juicio. Pero con independencia de eso, lo que está claro es que el caso Plus Ultra tiene una dimensión nacional, internacional, que rebasa las competencias de un juez de instrucción. Y es de cajón que tiene que pasar a la Audiencia Nacional. Lo que pasa es que la Audiencia Nacional es más fácil de manejar que un juez de instrucción y demás, porque tienen más peones el PSOE en la Audiencia Nacional que en un juzgado o que en la Audiencia Territorial de Madrid o donde fuera. La investigación recae sobre José Luis Calama, que será el que tenga que decidir, doña Marcela, lo que le parezca oportuno. Bueno, a ver, que intervenga en este asunto la Audiencia Nacional demuestra que hay serias dudas sobre el rescate, eso está claro, y a pesar de que intente el Gobierno desacreditar eso de estos jueces fachas, ¿no?, y tal, como si fuese un movimiento de su oposición política, pues la realidad es que todos sabemos que Plus Ultra no era una empresa estratégica, pero si no tenía ni el 1% de la cuota de mercado, o sea, es que, entonces, si la realidad es que se han utilizado fondos públicos para una operación de estrategia política, pues eso es gravísimo. Y si el Gobierno no tuviera nada que esconder, lo que harían es mostrar con transparencia toda la operación, y eso es lo que se ha evitado aquí hasta el momento. Entonces, bueno, pues a mí, si es una forma de apretar al Gobierno, pues... ¿Ya te gusta? Sí. Pues mira, ahora te brindo el otro, porque si salimos del frente de Guadalajara, ahora nos vamos al frente del Ebro.
El Frente del Ebro es el famoso sobre anunciado por Aldama. Es un sobre en el que nadie sabe lo que hay dentro, Aldama. Aldama dice que lo que hay dentro tumba al gobierno, que le puede hacer caer, porque son los datos de cómo la compañía petrolera de Venezuela, que se llama PDVSA, pues financiaba a algunos líderes socialistas en Europa, en concreto al PSOE y en concreto a la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez. Así es que vamos a ver cómo termina el asunto, pero desde luego ya hay fecha. La entrega más o menos va a ser la semana que viene, como mucho la otra. Y esto sí que la financiación ilegal, siendo el secretario general, es difícil de eludir esa bala, ¿eh? Es difícil. Lo que pasa es que, primero, esa prueba se tiene que ratificar en el plenario, sometida a contradicción. Aldama tendrá que justificar o tendrá que explicar no solamente el sentido de los documentos, sino el origen de cómo los tiene. Hay que ver cómo se practica esa prueba, Xavi. Periodísticamente es una información de primer orden, sin ninguna duda es gravísimo, pero hasta que eso se ratifica en el plenario sometido a contradicción, hay que no suspender el juicio, pero va a depender de la credibilidad que se le dé al testimonio de Aldama. Va a depender de esa credibilidad y de si lo que dice el sobre puede venir o no corroborado por otros datos periféricos, por ejemplo, por la declaración de otros testigos, por ejemplo, por documentos. Hay que verlo, es una prueba complicada, Xavi. Pero pinta bien, ¿no? Pinta bien, pero para mí el problema es con Aldama es esto, ¿no? Es, efectivamente, hay mucho titular de prensa y luego hay mucha prueba efectiva o eficiente, ¿no? en sede judicial, y la realidad es que nos encontramos con anuncios, pero luego no terminamos de conocer la sorpresita del pastel, ¿no? Entonces, bueno, sí, desde luego sí que cada semana tenemos un episodio nuevo de corrupción o de presunta corrupción, y cada semana aflora una cosa nueva. Pero la realidad es que luego hay que ponerlo sobre la mesa y que no haya duda razonable sobre los hechos y sobre las pruebas. Don Luis. Y además, viendo la catadura de esta gente, no puede uno descartar que un buen día a este caballero le hagan temblar con algún tipo de amenaza de que va a aparecer una cosa, un accidente, y pues te quiebran las piernas o te hacen cualquier cosa, porque estos estamos ya a nivel de la mafia de Chicago años 20. Le dispararon en el cristal del coche 3 balazos. Sí. Por ejemplo. Bueno, me voy con una ironía de Santiago Abascal. Dice, sobre lo del emérito y todo este run y todo este lío del 23F, la desclasificación, y que luego llega Feijóo y utiliza el hecho en sí de una desclasificación que no ha servido para nada, la utiliza para pues mandar un tuit diciendo que a lo mejor sería la hora de reconciliarnos con Juan Carlos I y que viniera a residir a España y tal, y todo este lío, que por cierto luego comentaremos, porque lo más escandaloso de todo es el comunicado de la Casa Real, que dice, no, sí, que venga, es cosa suya, cuando él quiera, pues, pero eso sí, que se haga ciudadano fiscal español y pague sus impuestos. Eso es como decir, invitar a tu padre y decir, sí, puedes venir a cenar casa, papá, pero lávate las manos. Me parece terrible. Vamos con lo que ha dicho Abascal. No es responsable abrir en estos momentos determinados debates porque es lo que quiere Pedro Sánchez. Pedro Sánchez quiere que hablemos sobre el asunto de la Vuelta del Rey, quiere que hablemos sobre el 23F, quiere que hablemos sobre Groenlandia, sobre Julio Iglesias. En definitiva, está todo el día lanzando señuelos y yo creo que algunos están cometiendo el error de entrar permanentemente al trapo de esos señuelos. Y creo que no se puede estar mordiendo ese anzuelo permanentemente. Hay quienes muerden el anzuelo de Pedro Sánchez y hay quienes se dedican precisamente en mitad de una batalla a ayudar a este gobierno a estar más fuerte. Bueno, ¿cómo lo ves? Totalmente de acuerdo. A ver, si hay una cosa en lo que los socialistas y los comunistas son profesionales es en el ámbito de la comunicación. O sea, hay una cosa y a ellos les encanta sacar 10 más para que uno ponga el foco en otro lugar, y yo creo que este gobierno ha sido experto en eso. O sea, cada vez que sale un caso de corrupción resucitan a Franco, cada vez que sale un caso de corrupción salen con una nueva ley para conceder algo a sus socios, así constantemente, ¿no? Entonces es otra distracción más para no hablar de lo que hay que hablar en España. Estoy completamente de acuerdo con las palabras de Santiago Abascal, la verdad.
Luis. Yo no pongo ni una coma más, me parece perfecto. Además han tenido suerte con este señuelo, suerte, mala suerte, que ha coincidido la desclasificación con la muerte de Tejero. Y la gente ha percibido algo que hasta ahora estaba un poco en la oscuridad, y es que Tejero ha sido el pagafantas del 23F, es decir, es el señor que en realidad él es quien impidió que la cosa prosiguiera adelante. El intento de golpe y él lo Porque liquida. Si él hubiera dicho amén a lo que proponía lista. Armada, ahí hubiera triunfado pero él se plantó y dijo, yo para esto no me he jugado la carrera. Claro. Yo no quiero un gobierno de coalición. Con lo cual, lejos de desacreditar, lo que han hecho es ensalzar a una figura que estaba vilipendiada. Bueno, es evidente que Feijóo se equivocó, porque no tiene nada que ver con su participación, la de Juan Carlos I, en el 23F, el motivo por el cual vive fuera de España. Él vive fuera de España y yo todavía me acuerdo de aquellas palabras, ¿no? No volverá a pasar, pido perdón, ¿no? Sí, sí. Unas cuentas en Suiza, Corina Larsen, bueno, todo aquello que no hemos olvidado. Y un gobierno que presionó a la Zarzuela para que él se marchara. Seamos así de claros. Él lo cuenta en sus memorias, el propio rey Juan Carlos. La memoria lo dice claramente. Y el gobierno que presionó para que, bueno, sea como fuere, vive fuera, puede vivir dentro, aquí no tiene ninguna causa, no tiene ningún... Lo que tiene es mucho enemigo agazapado, eso sí, eso sí. Y desde luego, pues no parece que esta condición puesta por la Casa Real actual pues sea muy de recibo, ¿no? Oye, si quieres reconciliarte, si quieres que vuelva, porque sería dramático que se muriera fuera de España. Ya lamentable, nos dejaría a todos como unos seres despreciables y nada agradecidos, ¿no? Yo la verdad que con todos los respetos a la Casa Real, que se los tengo, a mí no deja de sorprenderme la deriva que ha tomado la misma en los últimos años. O sea, están a cualquier otra cosa menos a defender la corona y a defender los principios que debe de defender el rey de nuestra nación. Yo el otro día le veía en una cosa del Consejo de Ministros hablando en lenguaje inclusivo. Yo decía, pero, o sea, el rey no está para esto, ¿no? O sea, no está para consignas ideológicas, precisamente. Esa es una de las características de la corona, ¿no? Y ahora, bueno, pues esta actitud con su propio padre, bueno, pues es que igual no manda el rey en la Casa Real. A mí, por desgracia, me recuerda a las relaciones que mantuvo Fernando VII de infausta memoria con su padre, Carlos IV, que también hubo un tira y afloja parecido a este. Sí. Bueno, vamos con una decisión de la cual no les hablarán en otros medios, pero nosotros sí que queremos hacernos eco de lo que ha pasado. Reunión y votación en el Consejo de Estado contra incorporar a la Constitución la cuestión del respaldo al aborto, el aborto como derecho. El máximo órgano consultivo del Gobierno se ha pronunciado sobre un dictamen encargado a una señora, María Luisa Carcedo, y hubo una ajustada votación, la verdad sea dicha, pero bueno, da la sensación de que no lo suficiente como para que cejen en el empeño. Y Sánchez está, como no, urdiendo la maniobra, porque ya ha empezado a decir en los mítines políticos en Castilla y León, bueno, es que claro, ahora vamos a incorporar como un derecho a la Constitución que las mujeres puedan abortar libremente. No sé si es el último fuego de artificio o una conveniencia de alguien que quiere terminar de transformar la Constitución. Si ha invadido pocas cosas, ahora quiere invadir esta, que es un asunto muy serio y muy de calado. Vamos a verlo. El Consejo de Estado da luz verde al anteproyecto para incorporar el aborto a la Constitución, pero por una vía diferente a la que ha propuesto el Ejecutivo. Nosotros hace tiempo planteamos la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto en la Constitución. La casualidad es que el Consejo de Estado ha emitido un informe favorable para blindar en la Constitución el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. ¿Por qué nosotros proponemos blindar el aborto en la Constitución? Porque sabéis que eso está legislado, que hay una ley.
pero es una ley que no se cumple. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez este jueves en el monasterio de San Juan de Burgos, en el arranque de la campaña para las elecciones de Castilla y León. El Ejecutivo pretendía modificar el artículo 43, relativo al derecho a la salud, para que los abortos en hospitales públicos sean más frecuentes. Pero en Castilla y León, como en otras muchas comunidades gobernadas por el Partido Popular, esa prestación no se realiza. Solamente el 15% de los abortos en esta comunidad se hace en hospitales públicos. El resto se deriva a clínicas privadas. Como respuesta a esta propuesta, el Consejo de Estado ha advertido al Gobierno de que no puede blindar de manera autónoma el aborto en la Constitución y ha propuesto una fórmula jurídica alternativa. Esta consistiría en reconocer el aborto como un derecho fundamental, una reforma que afectaría al artículo 15, que es el derecho a la vida. Para ello sería necesario disolver las Cortes, convocar elecciones y celebrar un referéndum. Si quiere tocar la Constitución, lo primero que tiene que hacer es respetarla y cumplirla. Y quien no respeta a las mujeres y no respeta la Constitución no puede hablar de mujeres y Constitución en la misma frase. Dada la falta de apoyo de Vox y PP a blindar el aborto en la Constitución, esta iniciativa no tiene posibilidades, ya que necesitaría 2/3 del Congreso. Pero arma ruido, arma lío, y eso le conviene, don Luis. A mí me parece un despropósito más de este Gobierno, porque hablar de que sea un derecho constitucional el abortar junto a otro derecho todavía más fundamental, que es el derecho a la vida, me parece absolutamente demencial. Y que el Consejo de Estado haya tenido la menor duda a la hora de hacer un dictamen, a mí me llena de vergüenza. Yo en su día estuve pensando seriamente en opositar a la letra del Consejo de Estado y me alegro cuando veo esto de no haberlo hecho. Ricardo. Hay tantas cosas que decir, Xavi. Esto es un retroceso civilizacional. Es decir, una de las cosas que se continuaban esgrimiendo, ¿no?, como justificación moral del actual sistema constitucional, era decir, bueno, por lo menos hay una serie de derechos fundamentales que es difícil tocar porque es difícil hacer una modificación constitucional. Pero claro, hay que admitir que en materia de protección del derecho a la vida ninguno de los dos partidos mayoritarios tiene las manos limpias. Porque cuando el Partido Popular gobernó, el Partido Popular no hizo nada para defender el derecho a la vida y, de hecho, Mariano Rajoy expresamente se opuso. Sí, Me parece que hay otra cuestión. Expresamente se comprometió y luego expresamente se opuso. Sí, sí, pero quiero decir que es difícil albergar esperanzas viendo los antecedentes. Creo que hay una segunda derivada. Como se abra el debate de una modificación constitucional, la lista de modificaciones que se van a proponer va a ser... Como el decreto Omnibus. Pero tal cual. O sea, para empezar, desde el 155, pasando por el proceso centrífugo de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas y al Estado, de la distribución competencial, en fin, no quiero ni pensarlo. Mira, si me apuras, hasta temas de nacionalidad española, que están blindados en la Constitución y que podrían cambiarse. Entonces, desde esa perspectiva, en efecto, parece que la táctica política ahora mismo, la aritmética que se llama, no permite ningún cambio. Pero creo que hay una tercera que es quizá la más preocupante de todas. Hay una parte fundamental de la sociedad española, en particular del Partido Socialista, a quien el aborto le parece un avance. En el peor invierno demográfico de la historia de España, cuando los únicos que mantienen el crecimiento poblacional es la población inmigrante, pensar que el aborto es un avance es suicida como sociedad. Marcela. Bueno, es que para mí, exacto, no hay peor retraso o falta de desarrollo que apoyar la cultura de la muerte. Yo estoy completamente en contra del aborto, no lo veo en ningún caso un derecho y menos para incluirlo en nuestra Constitución, que por supuesto atenta contra el propio artículo 15, que se les ha olvidado que en España prevalece como derecho fundamental el derecho a la vida. Y además dicen el Consejo de Estado, con respeto a aquellas personas que pudieran formar parte del cuerpo o hayan opositado a eso, pero si el Consejo de Estado depende orgánicamente del Gobierno, es decir, nosotros mismos hemos hecho un informe para poder incluir el aborto en la Constitución. O sea, es que ya es el descaro de los descaros. Yo espero que esto no salga adelante, yo espero que España, a pesar de todas las normas que han sacado el Gobierno
gobierno, no sé ni cómo llamarlo, el conglomerado que tenemos en nuestro gobierno, de supuestos avances en el tema de las mujeres y tal, que no ha hecho más que lesionarnos en nuestros derechos, pues que no logre tampoco avanzar en esta parte del aborto, la verdad. Bueno, y como empieza la campaña electoral en Castilla y León, vamos a terminar el programa viendo un promedio de encuestas de las que se han hecho allí en Castilla y León. La mayoría absoluta, quiero refrescaros la memoria para los que no seáis castellano-leoneses, son 42 procuradores. Y bueno, pues el promedio de encuestas significa que el Partido Popular perdería 2 escaños, no, ganaría 2 escaños, estoy diciéndolo mal. Pasaría de 31 a 33, puesto que ganaría 2 escaños, que me había yo fijado mal. El PSOE empataría 28-28, no hay ni frío ni calor, entonces es verdaderamente insólito. El candidato del PSOE, por si alguien no lo sabe, es el actual alcalde de Soria. No tengo nada en contra, pero es por decirlo claramente, se llama Carlos Martínez. ¿Y qué pasaría con Vox? Pues que pasaría de 13 a 15, más 2, crecería como lo que crece el PP. La Unión del Pueblo Leonés parece que se queda con lo que tenía también, un 3%, o sea que con esos 2 discretos aumentos, tanto en las filas del PP como de Vox, lo que se consolida es una mayoría de centro-derecha un poco más amplia que la que había y la que permitió el gobierno de Mañueco. Pero más relevante no es lo que dicen las encuestas, o al menos lo que parece que dicen las encuestas. Ricardo. Es difícil valorar ahora mismo posibles escenarios. Fíjate que hay abierto un proceso de negociación en Extremadura, hay abierto un proceso de negociación en Aragón. Hay que esperar a los resultados. Bueno, hombre, gracias por mojarte de esa manera tan llamativa. Marcela, espero que aportes un poco más de luz. Yo me voy a mojar, aunque no doy mucha fiabilidad a estas encuestas cocinadillas, pero me voy a mojar. Yo creo que esta foto es la misma foto de las 2 últimas elecciones que hemos tenido recientes y de las 2 o una por lo menos que parece que va a haber después de Castilla y León. Y es algo evidente, y es que Vox no desaparece, ¿no? De hecho, crece en la mayoría de las comunidades autónomas, y yo creo que esto tiene que darnos a entender que Vox está ahí, que el Partido Popular se tiene que olvidar de esa histórica mayoría absoluta, que ya tiene un partido que le pone unas líneas, que le pone unos límites, y que tiene que dejarse de acuerdos superfluos o creerse que puede imponer su mayoría y hacer acuerdos programáticos, porque no le va a quedar otra que ceder a algunas de las pretensiones de Vox. Luis. Yo en este mix de encuestas veo la larga mano de Tezanos, que yo creo que ha influido un poquito para que nos creamos que el Partido Socialista va a repetir. Se mantiene. Va a repetir. Eso Francamente, yo lo veo difícil. No sé lo que subirá BP, no sé lo que subirá Vox, pero lo que no me creo en absoluto es que el PSOE repita resultados. Socialista va a repetir resultados. Sí, es un buen análisis. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su interés y su paciencia. Eso sí, para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. El pánico se ha adueñado de Moncloa después de las 2 estocadas de Junts a sendos decretos ayer en el Congreso. La sensación de que se ha vuelto ingobernable el país parece que la comparte más de uno en la Moncloa. Ahora mismo todo está en el aire. Podría terminar sacándose Sánchez el conejo de la chistera y entregar el IRPF en su gestión y en su recaudación a los indepes catalanes. Pero claro, hay que medir muy bien eso, porque el coste político de esa decisión en Andalucía mandaría a la lona al Partido Socialista. Eso sí, todos empiezan a ver que la hipótesis de unos presupuestos solo queda María Jesús Montero,
que cree que no es una quimera. El resto está ya convencido de que no los van a sacar adelante. El bloqueo parlamentario no es el único frente que atraviesa Pedro Sánchez. Según ha podido saber esta televisión, Illa amenaza con adelantar elecciones en Cataluña si no logra los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos. Unos presupuestos que dependen del sí de Esquerra, que depende en este caso del traspaso del IRPF a Cataluña, una cesión que Moncloa rechaza aprobar. Y ya no gobernará sin presupuestos. Ya está listo con 2 meses de retraso el proyecto de ley y tienen el apoyo de los comunes, pero ahora todo está en manos de Esquerra Republicana. Esperamos poder sumar los apoyos necesarios para que estos presupuestos sean una realidad lo antes posible. Pero para contar con el apoyo de los republicanos, Oriol Junqueras exige a Illa la cesión del IRPF. Si no lo hace, el presidente de RC ha amenazado con presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos. Si hemos aguantado 4 años en prisión, aguantaremos 4 semanas de prisión. La tensión es máxima entre republicanos y socialistas en Cataluña. Los independentistas quieren a toda costa gestionar y recaudar este impuesto, uno de los principales acuerdos de investidura de Illa. Por eso le piden que convenza a Sánchez. Según confirman fuentes al Toro Televisión, Illa habría puesto sobre la mesa a Pedro Sánchez una especie de ultimátum. Él no piensa ser el reo de su minoría parlamentaria y si no consigue los presupuestos, anticipará las elecciones. Se espera que el pleno que determine esta decisión se celebre a principios de mayo. Si las cuentas fracasan, la situación no solo afectaría a las relaciones entre los socios de investidura en Cataluña, escalarían también al Congreso. Pero Sánchez prefiere pausar la reforma de la financiación autonómica. No quiere remover el avispero con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, que coincidirían con los comicios que Illa podría adelantar en Cataluña, donde aún tiene opciones de ganar, frente a las duras derrotas que empieza a acumular el PSOE en el resto de España. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelantaba hoy que ella piensa presentar los presupuestos dentro del primer trimestre, lo cual pues le queda apenas un mes para poder hacerlo. Y dice también que su salida del gobierno tiene fecha y su sustituto va a ser a todas luces Carlos Cuerpo, el que hereda todo el paquete de Hacienda. Por lo que toca a los decretos que fueron hundidos ayer por las estocadas de Junts, Montero dice que el gobierno se plantea ya volver a trocear el famoso decreto ómnibus y dejarlo en algo que se pueda aprobar, lo del escudo social, y retirar aquellas cosas que hacen que no fuera refrendado el decreto ley en la sesión del Congreso de ayer. Vamos a presentar los presupuestos generales y, como siempre, vamos a trabajar hasta el último minuto. Nuestra idea es presentar los presupuestos en el primer trimestre. Sí decirles que ahora mismo no tenemos acuerdo con algunas formaciones políticas. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña no nos ha dado todavía el apoyo a las cuentas. Seguiré trabajando, como siempre digo, hasta el último minuto para conseguir esos acuerdos. Yo creo que el presidente del Gobierno ha sido muy claro. Se va a agotar la legislatura. Bueno, Junts per Catalunya no solo no va a aprobar las cuentas públicas, sino que se ha propuesto boicotear todas y cada una de las iniciativas legislativas que lleve el Gobierno al Congreso. Así lo pudimos ver ayer en la Cámara Baja. Uno de los reveses con los que no contaba el Ejecutivo fue el rechazo de los de Puigdemont al tope de precios en casos de emergencia. El enfado que hay en estos momentos en Ferraz es mayúsculo. La fragilidad parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez ha quedado retratada cuando Junts ha tumbado por segunda vez el famoso escudo social. Los votos de los de Puigdemont han vuelto a ser decisivos para echar abajo el decreto, apenas un mes después del primer intento fallido del Ejecutivo. El panorama es claro, el gobierno de Sánchez gobierna a base de decretos y ni siquiera consigue sacarlos adelante en la Cámara Baja, por lo que resulta complicado que llegue a sacar adelante los presupuestos. Las riendas del país están ahora en manos de los 7 diputados independentistas que han decidido torpedear al Ejecutivo. El resultado de esta votación ya lo conocían un día antes. Junts ya había avisado de que votarían en contra si dentro del decreto incluían la prórroga a suspender los desahucios. Votaremos no. Por tanto, escudo social sí, ocupaciones no. Pero la sorpresa para el presidente ha sido que tumbaran un segundo decreto.
de los 4 que se votaban, el que proponía topar precios en situaciones de emergencia. Con estas 2 derrotas, las estadísticas son demoledoras para Sánchez. En esta legislatura, el Congreso ha tumbado más de la mitad de sus decretos. En Moncloa, los ánimos están por los suelos. Dicen que la situación es ingobernable y se hace evidente lo que ya todos sabían. Pedro Sánchez no cuenta con mayoría parlamentaria y su legislatura está acabada. La crisis de gobierno ya está aquí y Pedro Sánchez prepara otro giro de guión, una remodelación del Ejecutivo a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa. María Jesús Montero dejará su puesto como vicepresidenta y ministra de Hacienda para centrarse en las elecciones andaluzas como candidata del PSOE. Su lugar lo ocupará previsiblemente Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía y el favorito de Sánchez para dirigir Hacienda. El alambre se afloja y el funambulista Sánchez empieza a sentir que lo suyo es casi imposible, a pesar de que ha durado mucho tiempo, pero que al final la suerte se acaba. En Moncloa dicen que los bofetones de Junts votando con el centro derecha lo amenazan todo. Dicen sentirse jodidos porque todo es ingobernable. Bueno, la tensión pues es máxima, aunque tiene una puertecilla abierta Pedro Sánchez, que es entregar el IRPF, la cesión total de recaudación, de gestión y de todo, a los de Puigdemont o a la Generalitat, pero de mano de Puigdemont. Bueno, lo que pasa es que ese proceso es complejo, casi es imposible y castiga al PSOE abultadas derrotas electorales en todas partes, en Andalucía, que es la primera que viene, y en las generales, porque eso lo tendría que pagar muy caro en el resto de España. Sánchez, sin embargo, es un tipo audaz, un maverick sin factores inhibitorios, así es que no cabe descartarlo, tal vez lo haga. Recuerden que los indepes catalanes reclaman gestionar, recaudar el IRPF, que es el principal ingreso de la hacienda pública española. Pero el desánimo en Moncloa por las estocadas de Junts no es más que la causa mayor. Hay otras causas menores, por ejemplo, esa tensa encuentro entre Salvador Illa y Pedro Sánchez en Moncloa, en la que el líder catalán puso sobre la mesa una especie de ultimátum. Si no consigo los presupuestos, convocaré elecciones antes de las previsibles derrotas de los socialistas en las generales o en Andalucía. Concretamente, hacerlas al tiempo que las elecciones andaluzas. En pocas palabras, lo que dice Illa es: yo voy en el Titanic, sí, pero soy el alumno aventajado, cogeré el salvavidas, tengo opciones de ganar en Cataluña, a pesar de la tensión que hay con Esquerra Republicana, y lo que pase al que venga detrás, pues que arree y que él verá lo que acaba pasando con el Titanic. Bueno, y el primer examen al Partido Socialista será el próximo 15 de marzo en Castilla y León, donde anoche empezó la campaña para esas elecciones autonómicas. Pedro Sánchez aprovechó ese momento para resucitar uno de sus comodines estrella, el aborto. El presidente del Gobierno quiere blindar el aborto en la Constitución, lo que requiere de unas mayorías que hoy en día son inasumibles. El Consejo de Estado acaba de emitir un informe favorable a su protección. El Consejo de Estado da luz verde al anteproyecto para incorporar el aborto a la Constitución, pero por una vía diferente a la que ha propuesto el Ejecutivo. Nosotros hace tiempo planteamos la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto en la Constitución. La casualidad es que el Consejo de Estado ha emitido un informe favorable para blindar en la Constitución el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo. ¿Por qué nosotros proponemos blindar el aborto en la Constitución? Porque sabéis que eso está legislado, que hay una ley, pero es una ley que no se cumple. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez este jueves en el monasterio de San Juan de Burgos, en el arranque de la campaña para las elecciones de Castilla y León. El Ejecutivo pretendía modificar el artículo 43, relativo al derecho a la salud, para que los abortos en hospitales públicos sean más frecuentes. Pero en Castilla y León, como en otras muchas comunidades gobernadas por el Partido Popular, esa prestación no se realiza. Solamente el 15% de los abortos en esta comunidad se hace en hospitales públicos. El resto se deriva
a clínicas privadas. Como respuesta a esta propuesta, el Consejo de Estado ha advertido al Gobierno de que no puede blindar de manera autónoma el aborto en la Constitución y ha propuesto una fórmula jurídica alternativa. Esta consistiría en reconocer el aborto como un derecho fundamental, una reforma que afectaría al artículo 15, que es el derecho a la vida. Para ello sería necesario disolver las Cortes, convocar elecciones y celebrar un referéndum. Si quiere tocar la Constitución, lo primero que tiene que hacer es respetarla y cumplirla. Y quien no respeta a las mujeres y no respeta la Constitución no puede hablar de mujeres y Constitución en la misma frase. Dada la falta de apoyo de Vox y PP a blindar el aborto en la Constitución, esta iniciativa no tiene posibilidades, ya que necesitaría 2/3 del Congreso. La cuestión del aborto ha reaparecido en la escena pública la misma semana en la que se han desclasificado los documentos del 23F. Hoy Santiago Abascal ha acusado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, de morder todos los anzuelos de Pedro Sánchez por reabrir, a raíz de esta desclasificación, un debate sobre la vuelta del rey emérito. No es responsable abrir en estos momentos determinados debates porque es lo que quiere Pedro Sánchez. Pedro Sánchez quiere que hablemos sobre el asunto de la vuelta del rey, quiere que hablemos sobre el 23F, quiere que hablemos sobre Groenlandia, sobre Julio Iglesias. En definitiva, está todo el día lanzando señuelos y yo creo que algunos están cometiendo el error de entrar permanentemente al trapo de esos señuelos. Y creo que no se puede estar mordiendo ese anzuelo permanentemente. Hay quienes muerden el anzuelo de Pedro Sánchez y hay quienes se dedican precisamente en mitad de una batalla a ayudar a este gobierno a estar más fuerte. Y la juez que instruye el caso Plus Ultra ha decidido enviar la causa a la Audiencia Nacional después de que, en su opinión, el caso adquiera una nueva dimensión. Y son palabras textuales: el desbordamiento de los hechos por los que se incoaron las diligencias, que eran blanqueo de capitales, así como las sospechas de que una organización criminal se benefició del rescate. Todo eso provoca que la magistrada decida inhibirse, enviar el caso a la Audiencia Nacional, donde ya se ha recibido, por cierto, en plena escalada, sobre el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en esas ayudas de 53 millones a Plus Ultra. La investigación ya en la Audiencia Nacional ha recaído en el juez José Luis Calama. Y Julio Martínez Martínez, el amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, será citado en el Senado el próximo 9 de marzo. El empresario, cuya compañía está bajo sospecha después de haber pagado medio millón de euros al expresidente socialista, ya había sido citado por el Partido Popular esta misma semana en la Cámara Alta, pero su declaración tuvo que suspenderse después de que no se consiguiese localizarle. Que comparecerá Julio Martínez, el de Plus Ultra, conocido como amigo y pagador de Zapatero, y está citado el próximo 9 de marzo. Julito es el que paseaba con Zapatero por el Pardo, es el mismo que recibió un chivatazo 72 horas antes de ser detenido, el mismo que devolvió a Zapatero su favor con Plus Ultra a cambio de asesorías fantasmas. Los favoritismos en la cúpula fiscal no son algo exclusivo de García Ortiz y su predecesora Lola Delgado. La nueva fiscal general, Teresa Peramato, ha dejado claro su continuismo y ha favorecido al equipo de García Ortiz con nombramientos clave en el Tribunal Supremo. Ana García León o Diego Villafañe, que llegó a estar imputado en el caso del novio de Ayuso, son dos de estos agraciados. Los miembros del conocido como equipo Fortuny van a ocupar jefaturas clave en el alto tribunal, a las que también aspiraba, por cierto, Almudena Lastra, con la que Peramato no ha contado por su animadversión con García Ortiz. En esta carrera también han quedado fuera los fiscales del Procés, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, críticos con los indultos y con la amnistía. Y en la página internacional, el gobierno de Pakistán asume haber ordenado el bombardeo de la capital de Afganistán, de Kabul, y también de las ciudades de Kandahar y de Paktia, en la madrugada de este mismo día de hoy, y ha declarado que han entrado en guerra abierta con el país vecino, con Afganistán,
en lo que es una escalada del conflicto que ya se ha convertido en el incidente más grave entre ambos países desde el regreso de los talibanes al poder en Afganistán. El conflicto escala en una ola de ataques que deja además una guerra de cifras, con los balances de las víctimas que en la situación actual es imposible verificar. Por su parte, el gobierno de los talibanes asegura que están listos para responder a cualquier ataque, a cualquier agresión, aunque dicen su objetivo final sigue siendo una resolución negociada de la crisis con Pakistán. Se da la circunstancia, y de ahí la preocupación internacional a propósito de este nuevo conflicto que parece haber estallado en el mundo, de que Pakistán es un país que dispone de armas nucleares, lo cual le hace pues mucho más peligroso a la hora de emprender estos ataques contra el vecino Afganistán, con el que lleva mucho tiempo teniendo mala relación. Y es noticia de última hora, 2 personas han muerto y decenas han resultado heridas tras descarrilar un tranvía en el centro de Milán. El vehículo ha chocado contra un muro y ha atropellado a varios peatones. Ocurría en torno a las 4 de la tarde. El accidente se ha saldado con la muerte de un pasajero del convoy y de un transeúnte. Se calcula que hay 40 heridos. Según han avanzado medios italianos, uno de ellos se encuentra en estado crítico y 6 están muy graves. Y Canarias exige al Gobierno que pida a Frontex barcos para que vigilen sus costas ante un nuevo aluvión migratorio procedente, en este caso, de Mauritania. El país africano se encuentra en una situación crítica, no solo por los más de 320.000 malienses que ha recibido en las últimas semanas, sino por los golpes de Estado en países vecinos que amenazan su soberanía. El Ejecutivo canario lleva años reclamando medios europeos en sus aguas. Su presidente, Fernando Clavijo, insiste no solo en el refuerzo del control fronterizo que esto supondría, sino también en el apoyo en las tareas de salvamento y en la gestión ordenada de los flujos. Bueno, Marina, la primavera empuja, no ha llegado todavía, pero ya empuja y ya se pueden ver una de las estampas más bellas de la llegada de la primavera. Así es. Los almendros. Los almendros en flor, que pueden verse aquí en Madrid. Cualquiera de los madrileños puede acercarse estos días al Parque Quinta de los Molinos. Más de 3.000 ejemplares de almendros han florecido en las últimas semanas y este espectáculo va a poder contemplarse también durante los próximos días. Lo cierto es que esta bonita estampa no todos los años llega en el mismo momento del año. Depende de las lluvias y de las condiciones climáticas. De hecho, los expertos pues reconocen que este año esta imagen ha llegado más tarde de lo previsto. Lo cierto es que la espera ha merecido la pena. Muchos madrileños y visitantes han aprovechado el buen tiempo de estos días para visitarlo. Desde luego, un anticipo de la primavera. Ya es aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una buena noche y un grandísimo fin de semana que seguro que se lo merecen. Y espero que no abandonen la señal del Toro Televisión. Mañana con Cuba, ¿a qué hora, Orcajo? A las 10:30, como cada noche, aquí. Y el domingo en A Primer Plano a las 9 les espero para hablar de Ozempic, de las inyecciones para adelgazar y de sus efectos desconocidos. Que pasen buen fin de semana.